Tip número 3. Cuando hagas el análisis RCM, piensa en una cosa que nos dice la norma SAE J2011 y es que tenemos que identificar las funciones primarias y las funciones secundarias. ¿Cómo define la norma SAE J2011 las funciones primarias y secundarias? Las funciones primarias son aquellas que son la razón por la que hemos comprado el ítem o la razón por la que hemos instalado ese sistema o esa instalación, mientras que las funciones secundarias son cosas generales que tiene que hacer el ítem. La verdad es que es una descripción demasiado amplia y cuando empiezas a determinar funciones primarias y secundarias empiezas a encontrar dudas y empiezas a encontrar dificultades para identificar las funciones. Así que nosotros te proponemos que, respetando eso de las funciones primarias y secundarias, hagamos una clasificación un poco más exhaustiva. Nuestra clasificación exhaustiva establece 6 tipos de funciones que después nosotros podemos agrupar en funciones primarias o secundarias en absoluto respeto a la norma SAE J2011. Es decir, primarias hay unas cuantas, secundarias hay otras cuantas. Empecemos por las funciones secundarias, que no por llevar el nombre de ser secundarias son menos importantes. Las dividimos entre funciones generales, cosas que tiene que hacer un ítem en general, que no importa qué tipo de ítem sea, como estar identificado o como estar sujeto, como estar limpio internamente, como estar limpio externamente, etc. Tenemos un grupo de funciones que entran dentro de la categoría general que pertenecen a esas funciones secundarias. Tenemos también un grupo de funciones que tienen que ver con la seguridad y con los riesgos, tanto riesgos para las personas como riesgos para el medio ambiente. Ahí podemos hablar de que no presente riesgo eléctrico o no presente riesgo de incendio, de explosión, riesgo de caída, etc. Tenemos una serie de funciones que nosotros llamamos, dentro de ese grupo de funciones secundarias, que no son las razones por las que he comprado el ítem y que tienen que ver con su funcionamiento, con el propio funcionamiento interno del equipo. Dentro de las funciones de funcionamiento encontramos cosas como velocidad de giro o vibrar menos de lo que dice determinada norma o tener una temperatura de carcasa inferior a tal valor, porque esas no son las razones por las que hemos comprado el ítem, son cosas que el equipo debe hacer porque no debería superar determinados valores, parámetros, etc. Tenemos ahora unas funciones que nosotros llamamos funciones de salida, que corresponden exactamente con lo que la norma describe como funciones primarias. Bien, llamémosle funciones primarias o de salida, que son los outputs que tiene el equipo. Por ejemplo, una bomba sería suministrar tal presión a la salida, suministrar tal caudal a la salida, o consumir de acuerdo con una tabla de rendimientos, etc. Junto con estas, no te olvides de una cosa que dice la norma SAE J2011, que es que tienes que identificar las condiciones de funcionamiento. A veces las condiciones de funcionamiento se refieren a una función, pero lo normal es que esas condiciones de funcionamiento sean condiciones del equipo, es decir, funcionar entre determinados rangos de temperatura. Es muy fácil interpretar, y no se opone a la norma, que nosotros interpretemos esas condiciones de funcionamiento dentro de las funciones. Quizá lo veas un poco retorcido, pero es perfectamente coherente con lo que dice la norma y nos permite tratar a las condiciones de funcionamiento de la misma manera que a otras funciones. Por ejemplo, nosotros identificamos que el equipo debe funcionar entre menos 20 y 50 grados, pues nosotros podemos declarar una función que sea estar las condiciones ambientales entre menos 20 y 50 grados. Eso nos permite considerar, por un lado, lo que nos dice la norma, que es que tenemos que considerar las funciones, y por otro lado, declarar un fallo, que es condiciones ambientales, no estar las condiciones ambientales de temperatura ambiental entre menos 20 y 50 grados. Y ahora empezar a declarar a partir de eso modos de fallo y medidas preventivas que nosotros hacemos. Seguramente eso no servirá para introducirlo dentro del plan de mantenimiento del propio ítem, pero nos servirá
para evitar fallos en el ítem y para determinar funciones o determinar tareas de mantenimiento en otros ítems que nos afectan al nuestro. Tendremos que valorar también especialmente las condiciones de los suministros. Esas condiciones de los suministros también las vamos a considerar también las podemos declarar como funciones. Por ejemplo, estar alimentado con una tensión determinada, estar alimentado con una frecuencia determinada o estar alimentado con una calidad de red determinada. Son condiciones, pero si esas condiciones nosotros las declaramos como funciones, nosotros los metemos en todo nuestra maquinaria, nuestro mecanismo como funciones, hemos respetado lo que dice la norma, que es que tenemos que considerar las condiciones de funcionamiento, pero lo hemos hecho de manera que podemos integrar las condiciones de funcionamiento en el resto del análisis. Pues de acuerdo que alguien podrá discutir, bueno, las condiciones las voy a buscar otra vía para considerarlas. Bien, perfectamente válido. Esta que nosotros decimos es perfectamente válida, coherente, es práctica, es útil y es acorde con lo que dice la norma SAE JA 1011. Fijaros que entonces nos quedan todo un conjunto de funciones primarias y secundarias, pero que se dividen a su vez en 6 tipos de funciones. Funciones de entrada, cosas que necesita el equipo para funcionar. Funciones de funcionamiento, funcionamiento interno del equipo, que no se ve en la salida, pero que son cosas que tiene que hacer el equipo y que nos muestran que el equipo está funcionando con normalidad. Funciones de salida, que se corresponden con las funciones primarias de los equipos y que son los outputs del equipo, las cosas que nos tiene que proporcionar el equipo, las cosas por las que hemos comprado ese equipo. Funciones generales, que engloban algunas de las funciones dentro de esas funciones secundarias. Funciones de seguridad, tanto para las personas como para el medio ambiente. Y un último tipo de función muy interesante, que son eso que podríamos llamar funciones protectivas. Es decir, son seguridades, lazos de control que nosotros ponemos en la instalación, esas funciones protectivas y de regulación, de control, en las que nosotros implementamos una serie de lazos de control. Esos lazos de control pueden fallar, pueden no hacer ese lazo de control y vamos a tener que determinar una serie de tareas de verificación para saber si están funcionando correctamente o no. Esas funciones protectivas también estarían dentro de lo que llamamos funciones secundarias. Cuando hagas tus análisis RCM, este es nuestro consejo. Considera esos 6 tipos de funciones para cualquier elemento que vayáis a analizar.